Bueno, muy buenas tardes, vuelvo a saludar a todos y a todas, una alegría volver a encontrarnos acá en este curso de formador de formadores que año a año venimos realizando con bueno, la dirección de nuestra querida compañera y presidenta del organismo, Marielena Nadeo, que hoy está acá con nosotras, y también con una gran invitada que es una compañera, tiene un currículum enorme, ya lo vamos a leer, pero por sobre todo una gran compañera que es Diana Mafía, a quien le agradecemos la presencia, le agradecemos la dedicación que año tras año nos da, y, y bueno, estamos acá nuevamente para pensar algo que es sustancial, y que hay toda una sociedad, ¿no es cierto?, que hoy está pidiendo y está preocupada por uno de los poderes del Estado, de un Estado republicano, de un Estado democrático que es el Poder Judicial, y también no tan solo el Poder Judicial, sino la justicia, y le hemos invitado a Diana para hacer un análisis crítico de la situación de justicia en la Argentina y también en la región. Justo hoy, un organismo de derechos humanos como es la PDH aborda este tema, cuando nos acabamos de enterar que ha fallecido una niñita de 11 años en la ciudad más rica del país. En Cava ha muerto una niña por situaciones de desnutrición. Eh, y nada mejor que tenerla a Diana para abordar esto de una manera integral, desde una perspectiva feminista, y es por ello que queremos darle la bienvenida a cada una de ustedes, pedirles mucha atención en esto, porque creo que hay que aprovecharla a Diana cuando viene, cuando nos acompaña año a año. Les cuento brevemente, porque estoy segura que ya la conocen, pero Diana es doctora en filosofía, es docente universitaria investigadora del Instituto Interdisciplinario de Estudios de Género de la Universidad Nacional de Buenos Aires. Además, ella es fundadora de la Red Argentina de Género, Ciencia y Tecnología y de la Asociación Argentina de Mujeres en Filosofía. Ha dirigido tesis de doctorado, muchas, y maestría, como también muchos proyectos de investigación. Ha publicado numerosos libros de una manera profusa, como también artículos. Del mismo modo, podemos hacer mención a su participación política y ciudadana, como defensora adjunta del pueblo, en un periodo que fue creo que del 98 al 2003, creo que lo digo bien, Diana, y también fue diputada de la Ciudad de Buenos Aires entre 2007 y 2011. Ha sido distinguida, por supuesto, por la PDH, por su recorrido, con el Premio Dignidad, y también con el Premio al Parlamentario por su labor legislativa. Desde hace 10 años aproximadamente, ella dirige el Observatorio de Género de Justicia, que depende del Consejo de la Magistratura de Cava. Es una filósofa, una persona que viene de la academia, una gran militante y sobre todo una amiga de la casa. Es por ello que, Diana, queremos que te sientas recibida con mucho respeto, pero por sobre todo con mucho cariño. Y bueno, tenemos muchas preguntas para hacerte, seguramente después van a ir surgiendo. Creo que el disparador hoy es esta mirada sobre una niña de 11 años que ha muerto de hambre, de desnutrición. Y bueno, te dejamos para que nos vayas contando. Ah, y me olvidaba de decir también que has sido doctora honoris causa de la Universidad Nacional de Córdoba en el año 2019. Bienvenida, muchísimas gracias, y todo para que nos cuentes un poco. Gracias. Muchas gracias, Julia. Muchas gracias por la invitación. Gracias, María Elena, que siempre con sororidad compartimos preocupaciones y también a veces algunas construcciones de respuesta, ¿no?, frente a estas cosas que
nos desconciertan. El caso de esta niña es un caso muy grave porque su situación de desnutrición fue diagnosticada cuando era muy pequeña y le sacaron el tratamiento que estaban haciendo de una alimentación reforzada porque consideraron que ya no era necesario, se lo sacaron hace 2 o 3 años. Es decir, que en esta desnutrición no solo hubo ausencia del Estado, hubo una negligencia muy importante, una falta de seguimiento, una insensibilidad muy importante. Eso nos hace pensar en la manera en que se vulneran, se violan los derechos humanos, ¿no? Que siempre tenemos presente ante la situación tan extrema de la dictadura, los modos en que el Estado viola los derechos por intervenciones abusivas, como la persecución, la censura, la tortura, el encarcelamiento, la clandestinidad y finalmente la muerte, las desapariciones y las muertes. Pero hay otra manera de violar derechos, justamente los derechos económicos, sociales y culturales, que es por ausencia del Estado, es por omisión por parte del Estado, es porque el Estado no realiza las acciones que tiene que realizar para dar las herramientas necesarias para que esos derechos se cumplan. Entonces me gustaría comenzar pensando cuáles son los objetivos de la justicia, porque los objetivos de la justicia tienen que ver con garantizar ciertos valores básicos, como el valor de la igualdad de oportunidades y la igualdad en el acceso a los derechos. Pero hay un modo de la igualdad al que suele denominarse igualdad formal, que consiste en que se aplica la idea de que somos iguales ante la ley. Siempre se dice todos los ciudadanos y ciudadanas, se dice todos los ciudadanos, pero vamos a decir ciudadanas o ciudadanes, son iguales ante la ley. Y la igualdad ante la ley supone que las normas se van a aplicar de la misma manera para todos los casos. Se supone que la ley la conoce, las leyes, las diversas leyes, las conocen las distintas personas, y que se cumplen ciertas obligaciones por parte del Estado en la prestación que tiene que dar. En realidad, la igualdad formal, esta de la presuposición de que la justicia funciona, los ciudadanos y ciudadanas los conocemos y tenemos los recursos, se opone a una igualdad real que requiere que se asegure que los habitantes de un país conocemos nuestros derechos, que se asegure que podemos poner en acción los mecanismos institucionales. Cuando en la dictadura se trataba de defender derechos tan básicos como el derecho a la vida, los abogados y abogadas no habían aprendido en la universidad cómo se presentaba un habeas corpus, porque conocer los derechos y conocer los procedimientos es algo de lo cual a veces hasta las personas que han estudiado una carrera carecen de esos recursos. Entonces, conocer los mecanismos institucionales, poder ejercerlos, y también, por supuesto, acceder a la asistencia jurídica, son cosas que modifican la situación en relación con el acceso a la justicia. Entonces, cuando pensamos el acceso a la justicia, para no tener solamente esta igualdad formal y tener una igualdad real, tenemos que tener un enfoque interseccional. Un enfoque interseccional implica que tenemos que ver muchas desigualdades presentes en la sociedad. Por supuesto, la desigualdad de género, a la que estamos siempre prestando mucha atención desde el feminismo, y la de orientación sexual e identidades de género diversas, pero también la diversidad de etnias. La justicia ha respondido de manera muy cruel, por ejemplo, a un reclamo como los reclamos de tierras por parte de las comunidades originarias, cuando se disputa la cuestión como derecho a la propiedad de la tierra. Pero el sentido de propiedad que tiene la justicia y que depende de un tipo de documentación y que es un sentido de propiedad patrimonial, no es el sentido de propiedad de la tierra comunitaria que tienen los pueblos originarios, que está vinculado con valores culturales que la justicia no representa, esos valores culturales de los pueblos originarios vinculados a que es el espacio de sus ancestros, a que tienen una valoración sagrada en relación con el paisaje. Hace poco se declaró lugar sagrado un espacio
en la Patagonia, e inmediatamente hubo una retracción porque se reaccionó como si la denominación de lugar sagrado para una comunidad fuera un título de propiedad sobre esa tierra. La propiedad comunitaria de la tierra es algo que en nuestro país recién se empezó a legislar cuando aparecieron en los 90 los clubes de campo, los country clubs. Recién en ese momento se empezó a pensar que había espacios comunes, que no era solo la propiedad individual, que la propiedad podía tener un espacio colectivo en común, pero con los pueblos originarios ese sentido de propiedad de la tierra no se registraba. Y además, si alguien de un pueblo originario quiere reclamar en la justicia, lo tiene que hacer en la lengua del conquistador, porque el derecho no está redactado en la lengua originaria, a veces ni siquiera tienen traductor. Recuerdo acá el caso de una mujer indígena que había sido violada, que tiene un parto en el baño, había sido violada por su empleador, estaba en una situación de esclavitud, de trabajo doméstico pero esclavo. El empleador la había violado, ella tiene un parto en el baño en el cual cae sobre el baño el feto y se muere y ella lo pone en una caja. Bueno, la cuestión es que va presa por infanticidio y ni siquiera comprendía qué había pasado, porque no hablaba español. Entonces, ¿cómo procede la justicia en estos casos cuando hay diferencias de cultura, de etnia? Por supuesto, la pobreza. La pobreza es algo de lo que la justicia se ha ocupado mucho, pensando en patrocinios gratuitos. Allí sí hay un poco más de sensibilidad. Pero otras cuestiones, como la edad, por ejemplo, ¿qué pasa con un niño o una niña? ¿De qué manera son escuchados o escuchadas en la justicia? ¿Su palabra tiene un valor o sufren lo que se llama injusticia epistémica? Injusticia epistémica es cuando el discurso de esa persona, el testimonio de esa persona, no se lo considera como un testimonio confiable o valioso. Las mujeres sistemáticamente sufrimos injusticia epistémica en la justicia cuando denunciamos, por ejemplo, una agresión sexual y se duda de la verdad de esa denuncia y se pone a prueba una serie de consideraciones totalmente machistas acerca de cuáles eran las condiciones en que se produjo esa relación sexual y si verdaderamente hubo o no consentimiento. Entonces las preguntas sobre el consentimiento no son si consintió la relación sexual y no se le pregunta al violador, sino que se le pregunta a ella cómo iba vestida, si tomó alcohol, si estaba en un boliche, si era de noche, porque todos esos aspectos son considerados de manera machista como alguien que no está en condición de consentir, porque ya levantó las barreras y está sexualmente disponible. Cuando una madre denuncia el abuso hacia sus hijos o hijas o incluso hacia sí mismas, la idea de que ellas están llenando la cabeza de sus hijos de datos que son falsos para vengarse del padre o para sacar un mejor arreglo económico, es decir, la aplicación del falso síndrome de alienación parental que desde la OEA, desde la Sociedad Panamericana de la Salud, se está insistiendo en que no se use este argumento, que es absolutamente falso y absolutamente falto de toda seriedad profesional, para decir que en realidad los discursos son discursos fantasiosos puestos en la cabeza de los niños y niñas por parte de mujeres que quieren condicionar entonces y vengarse de los varones. Y sin embargo eso pasa con la edad entonces, que también es un factor relevante para ver la igualdad ante la justicia, con la discapacidad, la idea de que, de que las personas para poder hacer una denuncia obviamente tienen que tener acceso al conocimiento de las normas, tienen que tener acceso a los procedimientos, etc. Y una de las cosas muy siniestras es que no haya lenguaje de señas o que no haya mecanismos para que esa denuncia pueda hacerse, que no haya accesibilidad en los edificios públicos para la discapacidad motriz, que bueno, tenemos que pensar entonces que hay una diversidad muy importante en el género y en la clase, o sea, la pobreza y la condición de mujeres y diversidades, pero que todas estas cosas, la etnia, la edad, la discapacidad, también son aspectos que juegan
en contra de la igualdad y que debemos pensar mecanismos para producir interseccionalmente una estrategia para mejorar el acceso a la justicia. Otro problema que me parece muy relevante para que analicemos es la centralización judicial. El hecho de que muchas veces los tribunales están localizados, por ejemplo, en un área urbana y desde las áreas rurales no se accede, o están en las ciudades centrales y desde otras ciudades del interior no se accede porque la justicia está centralizada y no hay suficientes políticas de descentralización administrativa. Es decir, por ejemplo, podría haber fiscalías descentralizadas para que el delito se pudiera denunciar en muchas otras partes, o podría haber centros de justicia, que es un mecanismo que alentaba mucho Elena Hayton cuando era jueza de la Corte, los centros de acceso a justicia, es decir, lugares, sobre todo en los casos de violencia, en que se pudiera recurrir para acceder a mecanismos o para problemas vecinales, a mecanismos que a veces se incluían la denuncia en un juzgado, pero muchas veces incluían la intervención para resolver una cuestión por medio de negociación o de mediaciones, etc. Obviamente hay que garantizar el alcance del patrocinio jurídico gratuito, pero también cuando pensamos en el patrocinio jurídico gratuito, que en los casos de pobreza es algo que inmediatamente surge como solución, cuando hablamos de derechos de las mujeres, derechos de las infancias, derechos de la diversidad sexual, tenemos que pensar que esos patrocinios tienen que estar formados, tienen que ofrecer un servicio de calidad, y muchas veces no se aplican los tratados internacionales de derechos humanos, no se demanda el cumplimiento de ciertos derechos porque se desconocen y porque no se conocen los recursos, es decir, que no alcanza con que el patrocinio jurídico sea gratuito. Tiene que estar formado y ser un servicio de calidad. Cuando pensamos en acceder a la justicia, entonces pensamos en una serie de cosas que se van complejizando cada vez más. Por supuesto, para que pensemos en acceder a la justicia, una primera cosa que tengo que saber es que hay algo que vulneró mis derechos. Hay una circunstancia que la percibo como violatoria de mis derechos. Esto ya es un primer paso difícil, porque estamos tan acostumbradas al maltrato institucional, al maltrato laboral, a la violencia social, que muchas veces determinados tipos de violaciones de derechos ni siquiera las percibimos. Abusos de poder, abusos de tipo, sobre todo de tipo laboral o de tipo institucional, en los hospitales, por ejemplo, que son lugares de muchísimas situaciones de exposición a la violencia. Bueno, una situación en la cual concurrimos a buscar un medicamento y el medicamento no está, en el caso incluso de entregas obligatorias que quieren tenerlos, que debe tener el Estado con respecto a determinado tipo de patologías, que no hay sitio en determinado tipo de servicios, bueno, no hay lugar, ya no hay más plazas, que un turno te lo den para dentro de 3 meses, bueno, ¿cuáles de estas circunstancias son violatorias de mis derechos? Percibir que una circunstancia vulnera mis derechos es ya una primera abstracción y es difícil hacerlo cuando ni siquiera percibimos que se han violado nuestros derechos. Un ejemplo de esto es cuando las mujeres van a denunciar violencia, el establecimiento de la condición de riesgo que tiene esa persona. ¿Por qué es tan difícil establecer la situación de riesgo cuando una mujer denuncia violencia o cuando niños y niñas están bajo una situación de violencia? Hay que calificar la situación de riesgo como un riesgo bajo, medio o alto. Muchas veces los lugares donde se denuncia violencia directamente le ponen riesgo alto a todo, de manera que la justicia le preste atención. Es decir, la idea es que si yo pongo riesgo alto, entonces le van a dar alguna medida inmediata como para poder parar, por ejemplo, la exclusión del hogar de un hombre violento, un perímetro bajo el cual, una restricción perimetral para que no se acerque ni a la vivienda, ni al trabajo, ni a la escuela de los chicos. Bueno, por supuesto, lo que ocurre cuando todo es calificado alto es que nada es calificado alto, por lo tanto se toman los tiempos que les parezca sin distinguir cuándo las situaciones son urgentes y cuándo no. Ahora, el problema no es solamente que la persona que recibe la denuncia tenga percepción apropiada de cuál es la gravedad de la situación, sino que la persona que va a denunciar
muchas veces está tan acostumbrada a la situación de violencia que va a denunciar un hecho excepcional, como que hubo violencia física, por ejemplo. Una violencia física muy grave. Entonces, previamente hubo empujones, hubo maltrato verbal, hubo insultos, hubo control sobre el teléfono, sobre sus relaciones con quién, sobre sus relaciones familiares, hubo control económico, de todo ahí, celos patológicos, y todo eso no lo registró. Registró el golpe. En ese momento reacciona y dice, acá hubo violencia. Entonces, cuando quiero establecer el grado de gravedad de esa situación, no tengo todo el historial, porque no me lo relata todo ese historial, salvo que le pregunte de manera sistemática por casi todas las formas de violencia, a ver cuáles de ellas han estado presentes, desde cuándo en el tiempo, si esto es algo que ha ido evolucionando cada vez peor, etc. Entonces, primero, percibir que hay una violación de derechos. Muchas veces esa violación de derechos está, y nuestro hábito de vivir en una sociedad tan violenta hace que no se registre. Segundo problema, identificar que esa violación de derechos es un problema de naturaleza jurídica. Es decir, que es un problema que yo podría llegar a denunciar, que hay algún tipo de procedimiento por el cual esa violación de mis derechos podría transformarla en una denuncia judicial. Pero esto no es el único problema, porque para eso tengo que conocer los procedimientos judiciales y las leyes. Bueno, esto que me está pasando, que me incomoda, que me duele, que me hace sentir en un estado de ansiedad, de miedo, ¿esto lo puedo denunciar a la justicia? Ahí una de las cosas que tengo que ver es cuál es la persona pública o privada que es responsable de esa violación de derechos. Entonces, si yo llego a un hospital y no me atienden porque a las 6 de la mañana ya no hay más turnos, o si voy a buscar mi dosis de medicamento y ese medicamento no llegó, o no llegó de manera completa, o si estoy acampando en la puerta de la escuela para anotar a mis hijos y ya no hay vacantes. ¿Quién es la persona? ¿Es la escuela? ¿Es la persona que me atiende? ¿Es el Ministerio de Cultura o de Salud? ¿Quiénes son las personas públicas o privadas responsables de esa vulneración de derechos? Si es que la percibí como una violación de derechos y si es que consideré que puedo hacer una denuncia porque es una violación de tipo jurídico. Luego, supongamos que identifico quién es la persona pública o privada responsable. Tengo que convertir esa percepción en una demanda o en un reclamo. Lo tengo que presentar de la manera apropiada y en el lugar apropiado. Y eso requiere otro entrenamiento. ¿Cómo convierto el problema, algo que es un problema, para la ciudadanía es un problema, lo convierto en una demanda o en un reclamo formal una vez que advertí que había violación de derechos, veo que es de naturaleza jurídica y reconozco quién es la persona responsable? Además, una vez que presento la demanda, tengo que sostener todo el proceso en los tribunales o en la administración, si es una demanda de tipo administrativo, ¿no? Tengo que sostener el proceso en tribunales. Eso implica ir las veces que me citan, llevar la documentación o lo que me exijan para probar muchas veces los tribunales, sobre todo en los casos de violencia de género, en lugar de producir la prueba desde las fiscalías, le piden a la víctima que lleve la prueba, que lleve los testigos, que lleve las grabaciones o lo que tenga como para poder probar los hechos. La mujer hace una denuncia por violencia y la van a citar en tribunales para que reafirme si realmente quiere hacer la denuncia por violencia. ¿Por qué se hace esto? Se hace porque todavía hay una justicia muy arcaica que considera que debe proteger la unidad familiar. Y entonces lo que afecte la unidad familiar, como si la familia fuera una unidad natural o sagrada, y no hubiera dentro sujetos que sufren sistemáticamente formas de violencia y de abuso, particularmente las mujeres y las infancias. Entonces, sostener el proceso en los tribunales muchas veces es muy costoso, por diversos motivos, todas las veces que tenga que concurrir y tenga que responder la persona frente a lo que la justicia le reclame. Y finalmente, supongamos que atravesó todo este proceso
Pero veamos que no es nada sencillo, ¿eh? La idea de acceder a la justicia no es entrar al tribunal o entrar a la fiscalía, es todo esto. Bueno, logra que el tribunal intervenga, logra sostener el proceso, logra un fallo judicial. Y ahora tiene que hacer efectiva la decisión judicial o la decisión administrativa. Por ejemplo, se ordena que esta persona se le devuelva un derecho que no tenía, un subsidio que se le dio y le quitaron, un cargo del cual fue removida en cuanto denunció acoso sexual o acoso laboral o violencia laboral, o un caso de corrupción y la mueven a la persona denunciante, se ordena que se la restituya. ¿Cómo se hace efectiva la decisión judicial o la decisión administrativa? La justicia no se ocupa de eso. ¿Quién es responsable de que esa decisión judicial o administrativa se cumpla? Entonces vemos que el problema del acceso a la justicia es un problema complejísimo que requiere saberes muy abstractos, o sea que no es para cualquier persona pensar, bueno, voy a ir y voy a hacer la denuncia. Hay que tener un apoyo sistemático y una alfabetización en derechos, eso se sabe porque la PDH trabaja en alfabetización en derechos humanos desde hace décadas. Así que esa idea de que los derechos no son una intuición, es algo que hay que aprender a ver la violación de derechos y aprender a aplicarlos, a demandarlos y finalmente hacerlos cumplir. Desde el feminismo muchas veces tenemos una mirada feminista, una mirada de género, pero no solo de género, de clase, de etnia, de edad, de color de piel, de discapacidad, es decir, todo interseccionalmente el feminismo trabaja las relaciones de género sabiendo que no hay una unidad, una homogeneidad en el grupo de mujeres o en el grupo de varones, ¿no? O en el grupo de transgéneros, o en el grupo de gays o de lesbianas, o de intersex. No son homogéneos estos grupos. Entonces, trabajar una justicia de género es trabajarla de esta manera interseccional. ¿Y dónde pedimos que haya una justicia de género? Bueno, obviamente en el proceso de selección, el proceso de selección de juezas y jueces. Pedimos que esos jueces y juezas que van a ser designados, pedimos que sean equitativos, que en los jurados no sean solamente mujeres o solamente varones. Solamente mujeres es impensable, pero solamente varones hay muchísimos. Hay que pedir que no sean del mismo género todas las personas que intervienen en los jurados. Hay que exigir formación en género y derechos humanos. Las dos formaciones son una obligación constitucional. Nadie debería llegar a ser juez o jueza en la justicia sin una formación apropiada en género y derechos humanos, porque son los dos marcos de equidad que corresponden a la justicia. Yo hace muchos años que trabajo en formación judicial, precisamente desde el Observatorio de Género, y cuando analizamos de qué manera se aplican los estándares internacionales en los juzgados, muchas veces vemos que el motivo por el que no se aplican es porque los abogados no los citan ni los requieren, y los jueces no los conocen. No conocen los fallos de la Corte Interamericana como para poder citarlos como un precedente y poder resolverlo de una manera apropiada y relacionada con los derechos. Entonces, en el proceso de selección ya tenemos que tener una mirada puesta en este doble marco que debería ser el marco de toda la administración pública, género y derechos humanos. Luego tenemos que mirar cuáles son las designaciones que se hacen, no solo el proceso de selección, sino el resultado, la designación. Y aquí tenemos que pensar que si hay una justicia donde está subrepresentado de manera muy grave un grupo social, como es el caso de las mujeres, necesitamos acciones afirmativas para lograr la equidad. Entonces, si en paridad de condiciones, en un juzgado, por ejemplo, el juzgado electoral tenía 2 varones, había que nombrar una tercera persona, la primera en el orden de mérito era una mujer, era secretaria de ese juzgado electoral, tenía toda la experiencia, y sin embargo se designó un varón. Y se designó un varón porque se privilegió el equilibrio de los partidos políticos y el equilibrio federal. Entonces, la cuestión de género quedó, dijeron, bueno, ya nos vamos a, como dijo Stalin, cuando fueron las mujeres a exigirle que se defendieran los derechos de las mujeres, derechos que las mujeres habían
tanto en la revolución en 1905 como en 1917 hubo un feminismo muy activo y muchos derechos de las mujeres que eran representados dentro de Rusia, y fueron a decirle a Stalin que se ocupara de los derechos de las mujeres, y Stalin les dijo, ¿cómo no? Cuando no haya ni un solo opositor al socialismo, entonces me voy a ocupar de las mujeres. Evidentemente, las mujeres no eran los sujetos en los cuales ponía su mirada, porque los opositores al socialismo no comprendían esa mitad de la humanidad, ¿no? Entonces acá muchas veces pasa lo mismo. Las acciones afirmativas ceden, a pesar de que son una manda constitucional también, la discriminación positiva o las acciones afirmativas requeridas para la representación equitativa de las comunidades sociales, aunque son una manda constitucional, cede por otros arreglos usuales en la política. El modo en que se van dividiendo territorio los partidos políticos, porciones del poder los partidos políticos, o la cuestión del federalismo, que a veces se explicita, como se está haciendo ahora, por ejemplo, con la discusión en la Corte Suprema, bueno, pero tenemos que ponerle federalismo, y no están hablando de equidad de género. Y ya van 3 gobiernos que proponen, y de distintos signos, que proponen jueces para la Corte siempre varones. Entonces, la cuestión de género es una cuestión que tenemos que tener presentes y estar alertas, y pensar en acciones afirmativas. Entonces está el proceso de selección y el resultado, que es la designación. Otra cuestión que me parece muy importante para pensar una justicia feminista, una justicia con perspectiva de género y derechos humanos, es la transparencia. Es muy opaca la justicia. No se sabe con quiénes se reúnen los jueces, tenemos todo tipo de historias al respecto. ¿Qué agenda tienen? ¿Qué audiencias tienen? ¿Qué fallos? Hay fallos que la justicia no comunica. Bueno, la agenda judicial, las audiencias judiciales y los fallos tendrían que ser públicos. La ciudad de Buenos Aires tiene algunos juzgados, el juzgado 10 y el juzgado 13, que tienen un proceso de transparencia, explícito de transparencia, y comunican en las redes sociales la agenda, las audiencias y los fallos que tienen, e invitan a la ciudadanía a asistir a las audiencias si es que quieren participar. Bueno, esta transparencia es algo que a la justicia le falta. Imaginemos la justicia federal, directamente no existe, es opacidad total, porque esa opacidad es la que permite una manipulación de poder. Otro aspecto importante es democratizar el acceso a la justicia. Hay muchas situaciones en las cuales o los procesos son complicadísimos o son carísimos. El acceso a la Corte Suprema se paga, y se paga mucho dinero, o sea, no cualquiera puede acceder a la Corte Suprema. Entonces, deben simplificarse los procesos, y debe haber, se trata, qué tipo de valores están en juego, qué tipo de daños presuntos son los que se están produciendo, para ver si ese caso va a ser un caso prioritario o no. Entonces, la democratización en el acceso a la justicia implica simplificar los procesos e implica que sean gratuitos. Otro aspecto, aunque parezca menor, es el que mencioné antes, de la descentralización y de la arquitectura apropiada. Por ejemplo, la ley de violencia dice que no se puede citar a las partes de un juicio de violencia, sea violencia laboral o sea violencia de género. Bueno, no deben encontrarse en el mismo recinto. Es decir, la mujer que sufre violencia no se puede encontrar con su victimario en el mismo pasillo esperando para entrar a un juzgado. Sin embargo, hay juzgados que no tienen alternativa, porque no tienen una arquitectura apropiada para poder respetar, aunque quieran hacerlo, este principio mínimo de que alguien que está sufriendo una situación de violencia de la índole que fuera, institucional, laboral, interpersonal, encontrarse con el sujeto violento en el mismo espacio es algo que la puede intimidar y que la puede hacer retroceder en su voluntad de denunciar los hechos, etc. Entonces, la descentralización para que haya realmente acceso desde distintos lugares y la arquitectura apropiada son dos cuestiones que tienen que ver con un apoyo económico importante, porque implica que el Ministerio de Justicia tiene que acordar, construir sedes de fiscalías, sedes de tribunales, y pensar ya una arquitectura apropiada para el tipo de delitos que se van a tratar en cada lugar.
Otro aspecto de una justicia de género es pensar en formas alternativas de reparación de las víctimas. Esto se ha discutido mucho, se discutió con los juicios de derechos humanos y se discutió también en el caso de las víctimas de delitos sexuales. Y es el hecho de que la justicia tiene para ofrecer dos tipos de reparación. La cárcel... El nombre no, yo sé que es el Florte, no, ¿cómo era el micrófono? Perdón. Rosa, ahí está. Gracias. No, pensé que era un comentario acerca de lo que estábamos... Yo voy a dejar un rato largo al final para que podamos dialogar, no va a ser todo así. Bueno, estaba comentándoles entonces la cuestión de la reparación, que me parece un punto muy importante. Hay ciertos delitos en los cuales lo que la justicia ofrece es la cárcel para el acusado cuando es declarado culpable y a veces una reparación de tipo económico. Esas son las reparaciones que se ofrecen. Y hay cierto tipo de delitos en los cuales ni la cárcel ni la reparación económica reparan a la víctima subjetivamente. No, la valoración que hace la víctima de lo que sería una forma de reparación apropiada muchas veces es de otra índole. Es el reconocimiento público del delito, por ejemplo. Es el pedido de perdón. El reconocimiento de que se ha producido un daño. Y hay muchos casos, el más reciente que me llamó mucho la atención es un cantante de rock que había violado un montón de chicas de 13, 14 años, adolescentes, apenas adolescentes, que era el público de esa banda, y se lograron probar, creo que 9 casos de violaciones de esta índole. Había un montón de denunciantes, se lograron probar algunos de estos casos, y el hombre fue preso, pero hasta el último momento diciendo, yo voy preso, pero no reconozco que haya cometido nada que estuviera fuera de lugar, porque ellas vinieron a mi casa, ellas entraron al camarín, ellas tomaron cerveza, ellas vinieron a una fiesta, ellas subieron al micro en el cual iban para hacer un show. Entonces, como ellas tomaron la iniciativa de establecer un vínculo, todo lo demás era consecuencia de que ellas habían tomado una cerveza, habían entrado al camarín o habían llegado a su casa a una fiesta. Con lo cual, nunca reconoció este hombre que les había producido un daño a chicas de 13 y 14 años, a las que había sometido a conductas aberrantes, obligación de tener sexo con sus amigos, una cosa repugnante. Las tenía con una correa de perro andando desnudas bueno, una cosa horrorosa. Y sin embargo, él, desde su punto de vista, nunca hizo nada que no estuviera consentido por ellas, que no estuviera dentro de la lógica del vínculo que habían establecido. Esa reparación económica y la cárcel no es satisfactoria para una víctima en estas condiciones. Entonces, las formas alternativas de reparación tendríamos que estudiarlas y tendríamos que ver esas formas siempre con la participación de las víctimas. Las víctimas deben participar en la construcción de formas de reparación apropiadas. Tener más derechos de las víctimas. Hay una ley de víctimas, pero las víctimas tienen que tener más voz, más participación, más agencia, más actividad dentro del establecimiento de estas penalidades. Y otra cuestión que me parece importante es lo que se llama recupero de activos. Es decir, si hay un tipo de delito muy grave, por ejemplo, la trata de personas para fines de explotación sexual, bueno, si se desarticula una red de trata de personas, todos esos bienes son bienes que el Estado debe recuperar y lo ideal es que se apliquen a programas que sean formas de reparación para ese delito. Entonces, delitos que tienen que ver con drogas, delitos, sobre todo delitos transnacionales, drogas, trata de personas, también en algunos casos delitos de corrupción, el Estado recupera. ¿Pero qué era lo que pasaba? Cuando se recuperaban activos de estos delitos, se los quedaba el Poder Judicial. Y ahí se veían cosas que se han denunciado sobre abusos del Poder Judicial. Los relojes de los autos que usaban los jueces, se distribuían entre ellos los bienes para su uso personal, las quintas en las que pasaban sus fines de semana. Entonces, recupero de activos para un uso privilegiado del Poder Judicial, obviamente esto no funciona. Tiene que funcionar de otra manera y la aplicación de este recupero de activos debe ser social y desde mi punto de vista tendría que estar ligado con reparar aquel delito que se investigó y se probó. Hay una cuestión que me parece que vale la pena pensar, y es
algo que figura en los papeles pero nunca se hace. Ustedes vieron que se designa un juez y salvo que ese juez vaya a cambiar de destino y concurse para otro cargo, el cargo es de por vida. Y no hay una evaluación de desempeño. Eso no pasa en ninguna tarea, en ninguna parte. El juez terminó su carrera, hizo su concurso, entró a su cargo de juez y nunca más se analiza cómo trabaja. Entonces, la evaluación de desempeño de los operadores y operadoras de justicia, en general, está pensado, ahí quiero discutir con ustedes porque voy a proponer que veamos dos paradigmas diferentes en relación con la evaluación de desempeño. Hay trabajos sobre la evaluación de desempeño, pero desde lo que podríamos llamar un paradigma eficientista, ¿no? Indicadores cualitativos que están vinculados con la eficiencia y la eficacia judicial, pero que en realidad van teniendo ya más recientemente una transformación hacia otras mediciones de la calidad de la justicia y no solamente cuantitativos, y esa calidad incluye necesariamente a los usuarios y usuarias de la justicia como evaluadores. No es una evaluación de desempeño que hace el Consejo de la Magistratura o un organismo encargado de esta evaluación solamente, sino que quienes reciben el servicio de justicia, los usuarios y usuarias, las personas justiciables, tienen que ser también evaluadores y evaluadoras de la calidad de la justicia. Y obviamente también nos importa incorporar una perspectiva de género a esta evaluación cualitativa, no solamente porque los jueces y juezas tienen que dar rendir cuenta de sus acciones, sino también como una respuesta al movimiento de mujeres, un movimiento de mujeres que desde hace décadas va logrando que la justicia intervenga en cuestiones que antes quedaban cerradas en el ámbito privado y la justicia no les prestaba atención. Entonces, los objetivos del Poder Judicial no deben ser solamente objetivos cuantitativos, sino porque el paradigma eficientista lo que va a medir es la productividad de un juzgado, ¿no? Cuántas causas hay en ese juzgado, la celeridad, el costo económico implicado en el proceso, bueno, cuando ese costo es eficiente, un gasto eficiente, va a confiar, y esto implica confiar en que se van a establecer rankings de desempeño porque se confía en estos indicadores cuantitativos. Entonces, si tiene mucha productividad, si es rápido y si tiene bajo costo procesal, entonces es un muy buen juzgado. Ahora, esa eficiencia en realidad tiene que ser desagregada, estos indicadores tienen que ser desagregados de una manera un poco más refinada. El presupuesto, por ejemplo, es el costo por expediente y por acción, la asignación que se hace por juzgado. Se da un presupuesto al juzgado, cuánto cuesta cada expediente, y está medido por la cantidad de causas ingresadas y o sea, las causas que ingresan, pero también las causas que están resueltas y las causas que van a ser elevadas a otra instancia. Entonces, si entra en un juzgado o en una fiscalía, entran una serie de causas, bueno, ¿cuáles causas ingresas, cuáles se resuelven, cuáles son elevadas a un juzgado? Ese juzgado, ¿cuántas ingresan, cuántas se resuelven, cuántas son elevadas a otra instancia? La cuestión de la productividad del juzgado, bueno, la productividad se mide la tasa de resolución, es decir, las causas que están resueltas en relación con las causas ingresadas, cuántas de las causas ingresadas se resuelven, a eso se llama tasa de resolución. La tasa de demora inicial, que es cuántas causas hay en trámite en un momento determinado y cuáles se resolvieron, entonces esa es la tasa de demora. Yo tengo, supongamos que hago cada 3 meses la medición, y si cada vez tengo más causas del juzgado y menos que son resueltas, hay demora, evidentemente, y hay una tasa baja. Las tasas dependientes, pendientes implica las causas que están iniciadas en relación con las causas que están nuevas, que están ingresadas. ¿Cuáles están en trámite en relación con las que están ingresadas?
Esto implica, como les digo, un análisis eficientista, cuantitativo, que además sería deseable que todos estos datos, tanto los cuantitativos como los cualitativos, se señalara una diferencia por sexo de jueces y juezas y pudiéramos ver, comparar los desempeños, porque esto es un aspecto de género que también sería interesante. Ahora, desde mi punto de vista, para poder saber cuáles son los objetivos del Poder Judicial, los tenemos que pensar de acuerdo con la democracia a la cual aspiramos. Yo aspiro a una democracia igualitarista. Entonces, en una democracia igualitarista tengo que explicitar las condiciones de los sujetos, condiciones de género, de clase, de etnia, de edad, de discapacidad, etcétera, como parte de los objetivos de igualdad. Y una vez que tengo estos objetivos de igualdad complejos, me ocupo de los medios para lograr esa igualdad y del papel que tiene la justicia en esos medios para lograr la igualdad. Recién ahí puedo pensar cuáles son los indicadores sensibles para medir el desempeño, para medir los resultados. Un paradigma eficientista no me da esta idea más sensible en relación con la democracia. Entonces, podemos pensar en otro paradigma, que sería un paradigma más centrado en las personas, en los justiciables y las justiciables, las personas que necesitan la justicia, que necesitan acceder a la justicia, y considerando que la justicia es un servicio público y es un derecho. No es solamente un poder en el peso y contrapeso de los poderes republicanos. Ahora se habla mucho de republicanismo y de justicia republicana. No es una justicia abstracta y formal que controla el resto de los poderes y es controlada. No, de ninguna abstracción, es muy concreta. Y por lo tanto, si pensamos en los derechos, si pensamos en la equidad de género y en los derechos humanos, va a ser imprescindible hacer un análisis de calidad, un análisis cualitativo. Por ejemplo, no solamente voy a tomar en cuenta cuántas causas se resolvieron. ¿Cuántas causas se resolvieron? Es un indicador, pero ¿cómo se resolvieron? ¿Por sobreseimiento? ¿Con una sentencia? ¿Por prescripción? ¿Por incompetencia? ¿Por desestimaciones? No es lo mismo esto. Entonces, dejar dormir una causa y sacarla porque venció, porque prescribió, no es una manera de hacer justicia. Sobreseer sin analizar lo suficiente no es una manera de hacer justicia. Entonces, pensemos en cuestiones cualitativas. Por ejemplo, hubo un relevamiento que se hizo en la justicia que incluyó una evaluación de la percepción que tenían abogados y abogadas, los profesionales del derecho, en relación con la conducta del magistrado. Entonces, en un juzgado particular se les preguntaba a los abogados y abogadas que litigaban en ese juzgado cómo juzgaban la conducta del magistrado, si estaba accesible en el tribunal, si estaba disponible en las horas de trabajo, si concurría, cómo se organizaba el trabajo en el juzgado, qué imparcialidad tenía en sus decisiones el juez o la jueza, cómo era su habilidad legal, cómo era su desempeño general. Imagínense que hiciéramos, ese juzgado era un juzgado comercial donde se hizo esta investigación. Imaginemos ahora que tomamos un juzgado de familia. Imaginemos que tomamos un juzgado penal, donde se analizan causas de violencia familiar, por ejemplo, y que comparamos este tipo de denuncias para analizar las conductas de los magistrados, si están accesibles. Una cosa sistemática en los juicios de violencia de género es que los jueces no ven a las víctimas, no las ven los secretarios, las ven otros operadores de justicia, pero no las ven los jueces, no se molestan en ese tipo de reunión, no conocen a la víctima sobre la cual finalmente van a juzgar. Imagínense que juzguemos el modo en que sus creencias personales, religiosas, políticas, en relación con aspectos como la sexualidad, con la familia, cómo afectan la resolución de conflictos. Por ejemplo, la resolución de tenencia de hijos e hijas o la exclusión del hogar. ¿De qué manera estas posiciones muchas veces muy conservadoras afectan los derechos de las personas? Entonces, creo que tiene que haber una perspectiva de género, por supuesto, en relación con cómo el derecho no solo regula, sino que muchas veces perpetúa modos de desigualdad, modelos de identidad y jerarquías de género,
modelos de familia, roles sesgados en relación con lo social o con lo interpersonal entre varones y mujeres. La cuestión de los tiempos en la justicia es un factor muy sensible, no solamente es un indicador de eficiencia, sino que en algunos casos, por ejemplo, discutiendo algunas de estas cuestiones en un foro social como es Twitter, una mujer me comentaba que cuando ella tenía 14 años, su mamá inició un juicio por alimentos y se resolvió cuando esta mujer tenía 40 años. Un juicio por alimentos a los 40 años de esta mujer, y pensando en la madre de esta mujer que necesitaba ese dinero para sostener a su hija, ¿qué clase de justicia es? Para una mujer que sufre violencia, para una mujer que sufre, para una persona cualquiera que sufre el asesinato en manos de la policía, de un hijo, de una hija, bueno, pensar que estos indicadores de desempeño, estos indicadores de evaluación de la justicia, en los cuales también tenemos que prestarles atención para medir la calidad del sistema judicial, tienen también que tener este marco de derechos humanos, tienen que tener este marco de equidad de género, para que podamos realmente saber cuál es el valor que tiene un sistema tan relevante como el de la justicia. Y voy a terminar haciendo una distinción con la que debía haber empezado hace unos cuantos años. Se comenzó a hablar de la diferencia entre lo legal y lo legítimo. Lo legal hace referencia a lo que está de acuerdo con las normas. Y lo legítimo hace referencia a un concepto político, que es el concepto de bien público. Es legítimo lo que apoya el bien público, lo que está destinado a generar un bien público, un bien social. Entonces, no siempre lo legal es legítimo. Por ejemplo, que un jubilado pague un impuesto a las ganancias es legal, pero no es legítimo. No siempre lo legítimo es legal. Podríamos tener formas de distribución del ingreso que la ley no avala y que forzarlas le podría dar legitimidad, pero no le da legalidad. Obviamente, los casos mejores son los casos en que algo es a la vez legal y legítimo. Y los casos peores son los casos en los que algo es ilegal o ilegítimo. Pero estos casos en los cuales se da la legalidad pero no la legitimidad, o se da la legitimidad pero no la legalidad, son casos a los que tenemos que prestar atención conceptualmente. Alguien me está ladrando avisándome que ya son las 7, acepto el límite. Son casos entonces a los que tenemos que prestar atención, porque es ahí donde los conceptos de legalidad y legitimidad se van a encontrar en conflicto y tenemos que tomar decisiones políticas. Bueno, con esto terminaría esta introducción muy general, pido disculpas por eso, pero soy filósofa y es mi modo de abordar las cosas, y tenemos media horita entonces para comentarios o para lo que ustedes quieran decir. Bueno, acá te mandamos un abrazo virtual y una felicitación y un aplauso, que sería un lío bárbaro, pero sentilo muy cerquita. Agradecerte, Diana. Ahora María Elia está recolectando todas las preguntas en nombre de la PDH, agradecerte por esta hermosa exposición. A mí se me ocurren un montón de preguntas, no voy a usar mi privilegio, solamente que me inquieta mucho el tema del lawfare en toda la región de Latinoamérica, hacia algunos líderes sociales, para que no puedan participar dentro de las contiendas electorales, saber tu opinión al respecto. Y bueno, le doy la palabra, te devuelvo esto y le doy la palabra a María Elena. Muchísimas gracias. Gracias, Diana. Mira, pregunta del lawfare que ya la hizo Julia. Así que si querés, empezamos con ese y después, o preferís que te lea todas las preguntas y va... No, como ustedes quieran. Lo que sí me gustaría es además escuchar otras opiniones, porque como dije, no soy abogada, no soy jueza, me lo recuerdan todo el tiempo en la justicia,
pero ella no es jueza cuando tengo que dar una capacitación, etcétera, porque hay una tremenda jerarquización en la justicia, tremenda jerarquización. Entonces, como filósofo soy outsider, y desde afuera me permito hacer algunas cosas que por ahí si estuviera escalonada en alguno de los grados de la justicia no podría. Lawfare es un concepto que se le puso nombre más recientemente, pero que siempre existió una intervención política de la justicia desde el comienzo de la Constitución y la autonomía de nuestro país. Siempre hubo un uso político de la justicia, en el modo incluso de definir qué cosa es un delito, porque pensemos quiénes redactaron los códigos y quiénes redactaron la Constitución. La justicia es androcéntrica. Androcéntrica quiere decir que tiene el punto de vista y los intereses no solo de los varones, sino de una masculinidad poderosa, una masculinidad que es propietaria de bienes, porque de otra manera no podían tener ciudadanía ni intervenir, que es ilustrada en las universidades, y eso implica un tipo de saberes jerarquizados con respecto a otro tipo de saberes que no están incluidos en las universidades, que están expulsados, que están desconocidos y desjerarquizados. Por eso ponía el ejemplo del concepto de propiedad dentro de la justicia y fuera de la justicia en algunas comunidades, como una manera de mostrar que acá hay una falta de recepción de sentidos, porque se construye desde un tipo de subjetividad que es poderosa en términos de sexo, de raza, de clase, de color, de edad, de muchísimas jerarquías sociales, siempre en el lugar del poder. Entonces, empezando porque la justicia es androcéntrica, ese poder es un poder a ser preservado, y que es poroso a muchísimos intereses. Poroso quiero decir poroso a las ideas, pero también porosos muchas veces a actos de corrupción, de intereses económicos, etc. Entonces no es algo novedoso. Lo que resulta por ahí preocupante es cuando vos ves que sí hay cierta sistematicidad en los modos de atacar determinados dirigentes con ciertas ideas, digamos, que todo lo que no sea una democracia liberal va a ser considerado peligroso y va a ser atacado. Algo que también tiene historia, una larga historia continental. También es verdad que hubo ciertos intentos en la política por establecer desde dentro mismo de la política cuestiones como las cuestiones que en su momento puso Lula de ficha limpia. Entonces, ¿cómo se aplica el concepto de ficha limpia en la política? ¿De acuerdo con qué tipo de delitos? ¿Qué tipo de sensibilidad vamos a tener? Tenemos un Congreso que ha tenido denuncias gravísimas y que sin embargo ha mantenido a sus senadores, por ejemplo, apenas con una licencia cuando se han denunciado casos de violencia sexual, o en los casos probados judicialmente, como es el caso de Menem en relación con el tráfico de armas, y sin embargo no hubo ningún tipo de repercusión. Entonces, también desde la ciudadanía, lo que se ve es un tipo de diálogo de poderes que dialogan entre sí, se controlan entre sí, pero que no tenemos los criterios como para que la sociedad participe en una evaluación mucho más democrática, mucho más deliberativa. Esa parte de democracia deliberativa me parece que nos falta. Y no sé si es que directamente no hay interés en tener una democracia deliberativa, que solo esperamos que ocurran las cosas mejores para nuestras vidas, pero que no estamos dispuestas a intervenir permanentemente, usar nuestro tiempo, nuestra inteligencia, nuestra capacidad de diálogo para producir ese tipo de discusiones que pueden llegar a ser sumamente ásperas, pero donde hay que distinguir el ruido, la música de la letra. A veces hay mucho ruido y en la letra hay muy poquitas cosas que discutir. Entonces esa es mi opinión. Bueno, muchas gracias, Diana, y vamos a hacerte caso en tu pedido de escuchar a las compañeras y los compañeros y les compañeres. Lo que le voy a pedir a las personas que fueron adelantando sus preguntas en el chat, como Natalia, dos Natalias tenemos, como Melissa, si quieren hacer ahora viva voz, también tenemos muchos comentarios respecto de la virtualidad nos está permitiendo llevar adelante este encuentro y esta serie de videos, con personas desde todo el país. Así que también hubieron muchos comentarios de personas que tienen a más de 100 kilómetros el juzgado más próximo.
Claro. Y si les parece, a partir de ahora, para hacer las preguntas, levanten la mano. Bueno, Natalia Campos, Natalia, ¿están por ahí? Melissa, porque si no voy a tener que leerle yo la pregunta a Diana y no... ni Hola, aquí escucharla. estoy. Perfecto. Hola, ¿se escucha? Sí, perfecto. Muy bien, muchas gracias. Diana, yo quería consultarle en relación a esta otra perspectiva que estaba comentando sobre un paradigma de análisis en realidad. ¿Cómo se podría analizar el caso del jury al juez Rossi de Gualeguaychú? ¿Se entendió la pregunta? Sí, sí, se entendió. Creo que el caso del jury tenía que ver con un caso en el que intervino señalando desde una postura, digamos, no punitivista. ¿Era ese caso? Sí, en el caso del juez Rossi, él deja en libertad condicional a quien posteriormente fue el femicida, Carla García. Sí, Lo efectivamente. lo deja antes de tiempo y desoyendo, digamos, el informe criminológico en el que desaconsejaba la libertad condicional. Sí, En el caso del jury, la fiscalía dice que el juez actuó acorde a la, digamos, o sea, en este paradigma que usted dijo eficienticista, y no desde sí, un no, paradigma más cualitativo. yo creo que él ubicaba su posición también en un paradigma cualitativo, porque las posiciones que pretenden ser no punitivistas, es decir, eh, el derecho penal es un derecho penal difícil porque tiene las penas más graves, que son la cárcel, ¿no? El quitarle la libertad a una persona. Entonces, siempre se procede de una manera muy cuidadosa cuando lo que va a ser afectado es la libertad de esa persona y se pone siempre el principio de inocencia por delante como derecho. Hay que demostrar de muchas maneras la culpabilidad para que entonces se pueda realmente restringir la libertad, porque el valor de la libertad es un valor importante y las penalidades son las mayores dentro de las distintas ramas del derecho. Entonces, las posiciones no punitivistas son posiciones que y son cualitativas porque van a sostener que toda la sociedad se tiene que comprometer en otro tipo de políticas vinculadas con los conflictos con la justicia, por ejemplo, en las infancias, en la adolescencia, jóvenes en conflicto con la ley penal, que se tiene que proceder con otras herramientas para evitar que haya un uso de la ley penal que persiga sistemáticamente determinada parte de la población, la parte más vulnerable. Cuando antes hablé de que el derecho siempre aplicó lawfare, en el sentido de que siempre aplicó controles sociales, también teníamos que pensar en esto, ¿no? Los poderosos consideran que determinados segmentos sociales ponen en riesgo sus intereses y lo controlan por medio del derecho penal. Por eso, si toda la sociedad participa en ver cuál es la gravedad de los derechos, que haya otro tipo de participación, a lo que en general no estamos acostumbrados, ni siquiera en la vida legislativa, que es donde tendría que ser un foro mucho más abierto a esto. Entonces, el no punitivismo es cualitativo, no es que sea eficientista. Ahora, ¿qué ocurrió? Cuando hay un caso en el cual se pide, se han cumplido los 2/3 de la pena, hay buena conducta, se pide la libertad condicional o lo que fuere, ciertos beneficios procesales, hay que prestar mucha atención a la valoración que se hace de la conducta de esas personas, porque el juez sí es responsable de pensar cómo esa persona, si está en condiciones de actuar en libertad, en la libertad que se le va a dar. Tiene que hacer una evaluación. Ahora, ese juez debió haber ido, si los jueces tienen responsabilidad sobre las personas que están presas, y deberían ir y ver a cada una de las personas que están bajo su presunta protección. Y esto no ocurre. Los jueces van a la dirección del penal, se toman un café, firman los expedientes y se van. No miran las condiciones deplorables en las que están las cárceles en el país. Entonces, se considera que la cárcel no tiene que ser un lugar de castigo, sino que tiene que ser solamente el lugar de detención. Pero son un lugar de castigo, de hecho lo son, están sobresaturadas. Cuando nos dicen que hay
casi un 50% más de población que la que debería haber, cuando hay personas encarceladas en lugares precarios totalmente como comisarías. Bueno, todo esto debe tomarse en cuenta cuando se ve la calidad de esa situación de apartamiento del tiempo personal, que es lo que se cede a la justicia en caso de estar preso, ¿no? Se supone que no se renuncia al resto de los derechos. Se supone que es una limitación de la libertad, pero que el resto de los derechos la persona lo mantiene, el derecho a la salud, a la educación, así surgieron los proyectos institucionales de educación, etc. Ahora, el juez desoyó las evaluaciones que el propio sistema penitenciario hizo, y ahí hay una responsabilidad, y es una responsabilidad del juez. Por otro lado, aun cuando esas evaluaciones sean positivas, muchas veces estos arreglos son arreglos que hay que mirarlos muy prolijamente, porque esa evaluación positiva puede depender de muchos arreglos internos dentro del sistema penitenciario. Entonces, en este caso me parece que es un caso en el que él procedió mal en relación con la gravedad del delito que lo tenía preso, con el desconocimiento de la posibilidad de las consecuencias que podía tener dejarlo en libertad, y por desoír fundamentalmente la valoración que tenía dentro del sistema penitenciario. Entonces, cuando desoye la valoración, él no puede decir, bueno, como los penitenciarios dicen que no tuvo buena conducta, pero ellos son unos carceleros crueles, porque en lugar de darle recursos a las personas para que tengan su vida asegurada y no tengan que salir a asesinar, a violar o a robar, bueno, no, me parece que no había posibilidad de defender esto, lo cual me da mucha pena, porque es un juez, por otro lado, un muy buen juez en muchas otras cosas. Así que no lo califica a él como persona, pero en esta intervención creo que no procedió adecuadamente. Esta es mi opinión. Muchas gracias, Diana. Natalia Vega está por ahí, tenía una interesante que involucraba la cuestión del bullying. Natalia. Hola. Hola, hola. Hola, te escuchamos. Hola, ¿me escuchan? Sí, perfecto. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi pregunta surge desde la parte en la que se habló de cómo saber detectar un delito y saber si se puede denunciar o no. Yo pregunté sobre el bullying en los colegios, cómo se puede abordar, porque lamentablemente es muy superficial. Hay muchas campañas, hay muchas cosas, pero no se profundiza. Y si se quiere de alguna manera también se puede entrar en la cuestión de género por el hecho de que quiero tratar de expresarme bien. Las nenas, en su condición de nenas, a veces se abusan de que el varón no la puede tocar, entonces provoca. Perdón, yo quiero tratar de decirlo bien sin que nadie se ofenda. Y el nene, en su condición de nene, por su mayor fuerza, se abusa de los más chiquitos o de las nenas. A lo mejor se podría ver también hasta como una detección temprana de la violencia de género. Yo quería saber cómo se puede detectar, cómo se puede saber si es un delito, dónde se puede denunciar, cuando desde el colegio eso se tapa mucho, y las opciones que te dan es que saques, cambies de grado, cambies de turno o cambies de escuela al nene afectado y no al que ejerce el bullying. Bueno, ¿Se entendió? Sí, se entendió perfectamente. No sé si estoy muy de acuerdo con que las nenas provocan a los varones porque saben que no las pueden tocar, porque me parece que habría que analizarlo un poquito más, pero bueno, no importa, ese no es el tema es el bullying. El problema con el bullying es que sí es una falta con respecto a los derechos a una vida libre de violencia, pero es un caso en el cual ocurre el bullying entre niños y niñas, es decir, no es que hay un sujeto adulto que produce el daño, sino que hay un niño, una niña, dos niños, dos niñas, dos niñas involucrados en esa situación. Entonces, no es que alguien pueda ser juzgado en la justicia porque es una persona menor de edad, que no tiene entonces responsabilidad todavía sobre sus actos, una responsabilidad plena. Recordemos que nuestro Código Penal habla de autonomía progresiva. Autonomía progresiva quiere decir que cada vez que un niño o una niña van creciendo, van teniendo más capacidad para tomar decisiones sobre su vida,
sobre su propio proyecto de vida, más capacidad, entonces hay que darles entonces más oportunidad de tomar lugar en las cosas que los afectan, de opinar, etc. Pero la responsabilidad penal es una responsabilidad que recién van a tener a los 18 años. Se discuten cambios en bajar la edad de imputabilidad penal es una prédica permanente de las posiciones conservadoras. Es decir, que se considere que un niño o una niña son responsables penalmente a edades menores, a los 16, a los 14. Bueno, hay responsabilidades que van teniendo cada vez crecientemente, pero no pueden ser juzgadas como sujetos adultos. Los niños, las niñas no pueden ser juzgados como sujetos adultos. Entonces, tenemos un problema de personas adultas en una institución que deberían proteger a los niños y a las niñas, y entre sí se producen situaciones de mucha violencia. Y es verdad que las instituciones muchas veces tapan estos hechos, o le dicen a los padres, y las madres, los padres intervienen, reclaman al colegio, le dicen cámbielo de turno, cámbielo de escuela, como si la escuela fuera impotente en relación con resolver estas cuestiones. Hay algo que en algún momento se pensó en las escuelas, que son los comités de convivencia. Los comités de convivencia tenían que tener la presencia de niños y niñas, junto con profesores, maestros, maestras, y en esos comités de convivencia se tenían que discutir las pautas de convivencia, las maneras de hacerla valer, los reclamos, etc. Era algo participativo con los chicos y las chicas. Ocurrió que las personas adultas le tienen miedo a la participación de los niños, las niñas y los adolescentes, le tienen temor. Entonces, muchas veces la posibilidad de poner pautas de convivencia, que sean pautas donde han participado quienes conviven en esa comunidad, y podríamos pensarlo más ampliamente, que padres y madres también intervengan, porque a veces es una sorpresa cuando se hace una reunión de padres por estas cuestiones de convivencia o cuestiones de bullying, las opiniones de esas personas adultas. A veces da un poquito de temblor, ¿no? Entonces, estas pautas de convivencia nos faltan socialmente. Hay mucha violencia dentro de toda la sociedad. Dependiendo de cuál sea el barrio, los aprendizajes, los estilos familiares, los modos de resolución de conflictos que los chicos y las chicas aprenden, las opiniones que muchas veces no son las opiniones propias que se han formado en relación con la discriminación o con los motes que le ponen a las personas, con las observaciones que se hacen, son muchas veces los modos en que las familias entrenan a sus hijos y a sus hijas. Bueno, yo creo que la solución es una solución nuevamente participativa y deliberativa dentro de la comunidad educativa. Eso es lo que me parece que tiene que ocurrir. Yo fui en el 2018, creo que fue antes de la pandemia, o 2019, me invitaron de 3 escuelas para hablar de cultura de la cancelación y de cuestiones de violencia, scratches en las redes, etc. Los propios centros de estudiantes, ¿no? Yo pregunté si en esas escuelas había protocolos de atención de violencia. Ninguna de las 3 escuelas lo tenía. Y era el Nacional Buenos Aires, el Carlos Pellegrini y el ILSE. Si pensamos en escuelas elitistas, no por lo económico, sino por lo académico, son estas 3 en la ciudad de Buenos Aires. Y no tenían protocolo de violencia. Es decir, las autoridades no se habían hecho cargo de la parte de responsabilidad en construir unas reglas de convivencia apropiadas que permita juzgar esas conductas con recursos que ya han sido consensuados. Esta es mi opinión. Perdonen que sean tan largas las respuestas, pero las preguntas son difíciles. Muchas gracias, Flavia, si querés hacer tu pregunta, y después, Mónica, seguís vos. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? La pregunta que había escrito era en relación a los operadores judiciales. Una pregunta muy simple. Si es que hay un imaginario popular de que el juez, el fiscal, etcétera, etcétera, y todos los operadores judiciales son en general hombres blancos, católicos, etcétera, etcétera, o ya es solamente un imaginario y ya se modificó de alguna manera ese perfil de operador judicial que tanto vemos o mediáticamente o simbólicamente. Eso. Podemos mirar la corte, que son pocos y lo podemos evaluar mejor. Mirá,
La oficina mujer, una oficina que hay en la Corte Suprema que había fundado Carmen Argibay, tiene un mapa de género. Es decir, si ustedes entran a la página de la Corte Suprema de Justicia, entran a la oficina mujer y ahí hay un mapa de género del Poder Judicial. ¿Qué es el mapa de género? Era en todos los poderes judiciales del país, cuántas mujeres y cuántos varones hay en justicia de primera instancia, en jueces de cámara, tribunales superiores de justicia, etc. Lo que vemos es lo que vemos en prácticamente todos los indicadores sociales, es decir, las mujeres están fundamentalmente en la base, a medida que ascendemos hay menos mujeres, y en algunos casos tenemos tribunales superiores, o el caso de la Corte Suprema, que no tienen ninguna mujer. Todavía hay tribunales superiores que nunca han tenido una mujer. Es decir que todavía la justicia es una justicia que responde a ese estereotipo, y que se cuida de salir del estereotipo, porque es un estereotipo de poder, no es un estereotipo biológico, no es una cuestión de portación de hormonas. Se podría poner una mujer y que esa mujer fuera tan patriarcal como los varones o más, o que un varón fuera un varón feminista, sensible, abierto a juzgar las cosas de otra manera. He leído excelentes fallos de varones y he leído horrorosos fallos de mujeres. No se trata de una cuestión hormonal. Pero yo creo que tenemos que hacer una distinción entre dos cosas que me parecen importantes. Una cuestión que es de justicia distributiva. Si las mujeres somos la mitad de población, tenemos el derecho a ser la mitad de los lugares de representación y de poder. Por eso hay una ley de paridad, no en la justicia, en los cargos legislativos. Paridad que, dicho sea de paso, es malversada por los partidos políticos, poniendo sistemáticamente varones con el primer lugar, con lo cual no hemos alcanzado en dos elecciones con el uso de la ley de paridad, no hemos alcanzado el 50%. Porque al poner primero varones tienen en el sistema el sistema DONT, siempre van a tener un lugar más que es el primer lugar. Entonces no alcanzamos todavía ahora, ni en el 2019 ni en el 2017, la paridad. Entonces, perdón, ni en el 2019 ni en el 2021 no alcanzamos la paridad. Entonces, creo que esta cuestión de paridad es una cuestión de justicia distributiva, pero no me dice nada sobre el tipo de conductas que hay en el Poder Judicial. Esas conductas dependen del entrenamiento, de la capacitación, que no es solo la ley Micaela. La ley Micaela es muy poquito, es muy poquito. Es algo que sensibiliza, es algo que acerca a los problemas, que muchas veces los efectores de justicia lo reciben mal porque es obligatorio, entonces que sea obligatorio les cae mal, tener que, como si fuera un avance injustificado de las mujeres que los obligan a ver cosas que no tienen importancia, lo que tiene importancia son otras cosas. Entonces, me parece que tenemos que observar las dos cosas. Efectivamente, todavía hay una desigualdad, Flavia, que la podés ver en ese mapa del Poder Judicial, y ahí está provincia por provincia cómo están los poderes judiciales, pero hay que ver entonces qué fallos hay en cada justicia, con qué perspectiva de género o con qué perspectiva muchas veces racista, sexista, clasista se hacen los fallos dentro de la justicia. Sería buenísimo poder comparar, como dije antes, que ese paradigma eficientista tuviera en cuenta diferencias de género para ver cómo nos portamos varones y mujeres en los sistemas judiciales, a ver si es cierto esto que muchas veces dicen quienes tienen que evaluar diciendo, bueno, tienen que llegar los mejores, no que haya un cupo por ser mujeres. El cupo es para que mujeres capaces tengan una oportunidad, no es para que lleguen incapaces. El cupo es para que las mujeres capaces tengan una oportunidad. Y por otro lado deberíamos decir, ojalá los varones que llegan fueran los más capaces. Esto en todo sistema representativo, ¿no? Mónica, y con esto cerramos, por favor, porque es Perdón, un día una pequeñísima cosa, perdón, porque igual la pregunta iba por otro lado, en parte por eso, pero también tengo una duda si se repite el criterio en términos étnicos y en criterios religiosos. Sí, se porque repite. Eso también es algo que afecta mucho. Sí, se repite. El otro día hubo una reunión en la cual participé que tenía que ver con pensar un involucramiento de la justicia de la Asociación de Mujeres Juezas de la Argentina, el involucramiento de la justicia en cuestiones de diferencias étnicas y en cuestiones de medio ambiente, ¿no? Ambientalismo
y cuestiones étnicas como 2 factores importantes. Había 3 mujeres de pueblos originarios, yo me acerqué a hablar con ellas, estaban solas, en un rincón, no sé si estaban en exhibición para mostrar que había mujeres de pueblos originarios, pero me acerqué a conversar con ellas. Una de ellas era abogada, y me contó que había una jueza, creo que es en Chaco, que era una jueza de una comunidad originaria y que con orgullo planteaba su pertenencia a una comunidad originaria. Una jueza, hay miles de jueces en el país. Muchas veces quienes logran una educación superior como para poder acceder a un cargo, a un concurso como el del Poder Judicial, blanquean su identidad, aunque tengan rasgos identitarios diferentes, en el sentido de que la justicia que van a aprender y la que van a aplicar no tiene que ver con su cultura, con los intereses de su comunidad, con los puntos de vista de su comunidad. Entonces, el que alguien pertenezca a una comunidad minoritaria en una justicia que es ideológicamente blanca, ideológicamente masculina, ideológicamente burguesa, lo que le faltan son los valores correspondientes a otros sectores de la sociedad, ¿no? Aunque las personas puedan ir variando. Cuando yo decía, no son homogéneos los grupos, sí. No te quería interrumpir, Diana, perdón. Lo que queríamos decir es que a muy poquito tiempo tenemos 2 preguntas pendientes todavía, así que... Adelante con las preguntas, entonces. Mónica, si querés avanzar. Mónica, está silenciada, Mónica, está silenciada. Hola, bueno, muchas gracias. Voy a tratar de ser breve, aunque el problema es complejo, pero bueno, me generó bastante conflictividad la situación de esta niña que acaba de morir en Cava, y justo en el chat estoy viendo un informe de una compañera de APDH sobre esta situación. Bueno, a ver, acá entiendo que hay una cadena de responsabilidades, en principio. Esta muerte que viene de tanto tiempo, una cuestión crónica, y que de pronto hace 2 años que el equipo de salud le retira la dieta, pero aparentemente no controlaría. Bueno, digo, ¿por dónde se empieza con una familia que claramente tiene que ser humilde en esta situación, porque también hay en el medio una situación de que le tienen que proveer de ropa, etcétera, etcétera? Entonces es una deducción mía, no conozco el caso, pero digo, ante una situación de este tipo, que no es la primera, que no va a ser la última, que se viene repitiendo en distintos lugares del país, y ahora en Cava, encima, como decía la compañera, la región más rica de nuestro país. ¿Por dónde se empieza? Porque, a ver, acá hay un equipo responsable, que sería la figura que representa al Estado, ¿no? Pero aparte, digamos, si una niña que estaba enferma hace 2 años, que no está con dieta y no tiene control, la familia en esta situación, ¿cómo ha actuado? ¿Qué ayuda ha pedido? ¿Ha podido pedir ayuda? Digo, son todas situaciones para pensar en, bueno, ¿qué se hace? ¿Se hace una denuncia? ¿Por dónde se empieza? Con un sistema absolutamente omnipotente que, como vos describías claramente al principio, que me pareció sinceramente muy práctica toda tu intervención, cómo definir la figura, cómo ver si realmente es una cuestión que hay que acudir a la justicia inmediatamente, pensando en la distancia que hay entre esta familia pobre, digamos, para hacer una síntesis, y la justicia. Hay un camino tan largo que cómo se aproxima para que realmente la gente, sobre todo en estas condiciones de vulnerabilidad, se anime, porque no tenemos una sociedad acostumbrada a la participación ni a la deliberación, y mucho menos en los sectores más humildes, más desfavorecidos. Bueno, no la quiero hacer más larga, pero ¿se entiende? Sí, se entiende perfectamente, se entiende. Que nos desaliente y seamos muy impotentes frente a estas cosas no quiere decir que no se entiendan. Yo recordaba un caso, que fue un caso en Catamarca, de una mujer que fue procesada porque su hija murió, murió precisamente de hambre, ¿no? Murió por desnutrición. Entonces, esta mujer, cuando se empieza a indagar cuál era la situación,
tenía otros hijos. Habían cerrado un centro de salud donde ella iba a buscar la leche. Vivía en un cerro. Tenía que ir caminando al centro de salud, dejando el resto de sus hijos. Caminando al centro de salud para ir a buscar la leche. Una vez por mes le daban el kilo de leche en polvo para su hijo, que era un bebé. Ahora, ella tenía un nene de 2 años. Entonces la leche que le daban la dividía con el nene de 2 años porque no tenía otro recurso. Y el centro de salud se lo cambiaron de lugar y se lo pusieron a 40 kilómetros porque consideraron los genios de escritorio que para qué vamos a hacer un centro de salud en este lugar donde solamente van 80 personas, si en este otro que van 120, que vayan los 200 al mismo lugar, es más barato y nos ahorramos un centro, nos ahorramos profesionales, etc. Esta mujer tenía que caminar 40 kilómetros para ir a buscar su leche maternizada. Y la distribuía con su otro hijo, para el cual no tenía ningún otro tipo de recurso. Entonces, se le puede criticar que vulneró el derecho de su bebé a recibir una alimentación. El culpable es el Estado, que no tuvo en cuenta estas cuestiones. Y hay una cuestión de género muy importante, no solo en el hecho, en el uso que se hace de determinado tipo de recursos como los centros de salud, ¿no? Pensando en esta madre con varios hijos con problemas de alimentación, porque esta nena tenía 11 años, pero esta mujer tenía otros hijos. Entonces, no es pensable que la nena de 11 años estuviera desnutrida y el resto de los hijos no. Y hay montones de chicos que tienen bajo peso y desnutrición y que tienen una comida al día, porque hay un 60% de pobreza. Y el porcentaje de pobreza aumenta en las infancias, porque por cada familia pobre en general hay más hijos que en las familias ricas, por diversos motivos. Pero la cuestión es que entonces la proporción de niñeces pobres es mayor que la proporción de niñeces que tienen cubiertas sus necesidades. Obviamente el Estado tiene que ser muy activo en esto. Es injusto que le hayan sacado su dieta, es injusto que no se haya controlado, y es posible que esta mujer reciba una asignación universal por hijo que implica que tiene que hacer controles médicos y escolarización, y le digan, pero usted no hizo los controles médicos, y la responsabilicen a ella. No viendo, por eso lo recordé este caso de Catamarca, no viendo las condiciones. Cuando yo era legisladora se quiso cerrar un centro de salud en la ciudad de Buenos Aires, que digo, cuando decimos es la ciudad más rica tenemos que tener en cuenta que también es una ciudad enormemente desigual, enormemente desigual. En algún momento hice el análisis de mortalidad infantil y teníamos en la misma ciudad el nivel de mortalidad infantil peor de América Latina, que era el de Bolivia en ese momento, hace 10 años, y el mayor nivel en seguridad, en baja mortalidad infantil, que era el de Canadá. La ciudad de Buenos Aires tenía los dos niveles. No es que porque es un distrito rico, la gente que vive tiene distribuidos los bienes de la misma manera, ¿no? Entonces esta es una distinción que tenemos, es importante hacer, el acceso a los bienes que tiene cada quien que vive en la misma ciudad. Es una ciudad enormemente desigual. Y luego, cuando quisieron cerrar este centro de salud, yo pregunté quiénes usaban ese centro de salud, esa cifra desagregada por género. El 80% de quienes concurrían eran mujeres, porque concurrían por sí mismas, concurrían a buscar la leche para sus hijos, a llevar a los hijos e hijas al pediatra, a llevar a los adultos o adultas mayores que tenían problemas de enfermedades o discapacidades o problemas de padecimientos mentales, según cómo fuera el centro de salud y lo que atendiera. Ellas iban por sí mismas y por el resto de los miembros de su familia, salvo los varones que tienen otro problema, y es que por su estereotipo de género solo concurren cuando es muy grave la situación, entonces no van a prevención, eso debe ser para maricones, supongo, no sé, tomar prevenciones debe ser para flojitos, y entonces hay como un prejuicio en relación con un tipo de masculinidad que solo va a concurrir cuando se está muriendo. Cuando vimos que el 80% de las usuarias eran mujeres, por un derecho a la igualdad pedí que no se suspendiera ese servicio, el servicio se mantuvo. Ahora, tenemos que ver esa perspectiva de derechos humanos y de género conjuntamente. No se puede sostener una y dejar de lado la otra. Tenemos que tener esta visión integral de los derechos. Tenemos que ver la cuestión de la pobreza
también vinculada, la cuestión de clase vinculada, con si es población migrante, si es población que viene del interior, si son migraciones internas o externas, en qué barrios viven, con qué servicios básicos. La ciudad de Buenos Aires tiene un problema que se detectó en la pandemia, que es el acceso al agua potable. Ciudad de Buenos Aires. Cuando decimos qué barbaridad, provincias que no tienen acceso al agua potable, Ciudad de Buenos Aires tiene barrios que no tienen acceso al agua potable. Barrios enteros, miles de personas, que no solo no tienen más que una canilla, no tienen dónde acarrear el agua de manera que siga siendo potable. No tienen cómo hervir el agua de manera de garantizar su potabilidad porque tienen garrafas. Entonces, estamos pensando en el distrito más rico con condiciones de marginalidad y de exclusión muy altas. Así que en este contexto hay que verlo. No es disculpable en absoluto. El caso de esta nena es un drama que yo espero que se transforme en un debate social importante. No en un oportunismo, sino en un debate social importante, ¿no? Diana, muchísimas gracias por participar, muchísimas gracias por compartir tus ideas con todas nosotras y nosotros y nosotras. Estamos sobre el tiempo, no sé si querés agregar algo, abusando. No, nada más. Mi gratitud por poder compartir con ustedes y por el trabajo que hace la PDH. Esta formación de formadores me parece, bueno, para mí es un privilegio haber podido compartir. Sé que ustedes van a transformarlo en una manera de difundir derechos y, bueno, ser un eslabón más dentro de esto. Para mí es un privilegio. Así que muchas gracias por la invitación. Gracias, Diana, muchas gracias por todo, y decirles a todos que, a todas y todes, que éramos 150 y hasta el final ahora somos 140. Lo interesante que ha sido esta charla, lo importante, lo que necesitamos las mujeres hablar sobre el tema de justicia, y bueno, siempre tu capacidad pedagógica para poder transmitirlo. Muchas gracias a cada una de ustedes, y en especial a Diana, también a María Elia. Quiero también saludar a la compañera Paula, que puso todas las conexiones para que no fallen, y a cada una de ustedes con preguntas tan oportunas. Muchas gracias y nos vemos la semana que viene. Gracias, hasta pronto.